En este cuarto vídeo de la lección 1 vamos a conocer el cementerio U de Abidos, la famosa tumba UJ y el proceso de invención de la escritura en el Valle del Nilo. Volvamos al mapa de Barry Kemp que muestra los estados tempranos del Alto Egipto predinástico. El reino más meridional, el de Hieracómpolis, ya lo conocemos. El reino que queda en el centro es el de Nagada. A diferencia de lo que sucede con los yacimientos de Hieracómpolis y de Abidos, el yacimiento de Nagada es el que conocemos peor. Esto es debido al hecho de que mientras que en Hieracómpolis y en Abidos se ha estado trabajando intensamente en las últimas décadas y se sigue trabajando en la actualidad, lo que conocemos de Nagada se debe a las excavaciones que allí condujo a finales del siglo XIX Flinders Petrie. Petrie pudo documentar una serie de zonas de enterramiento, entre ellas un cementerio general y un cementerio para la élite. El cementerio de la élite mostraba tumbas de mayor tamaño que el cementerio general, más regulares en su forma y con ajuares mucho más ricos. Esto demostraba de manera clara que también aquí se produjo este proceso de jerarquización social que caracteriza estos tres grandes núcleos del Alto Egipto predinástico, Hieracómpolis, Nagada y Abidos. Además, Petrie pudo documentar zonas de hábitat. El vestigio más importante es un gran muro de adobe de proporciones monumentales, puesto que mide 34 por 50 metros y 2 metros de espesor, que debió corresponder a un palacio o a un santuario. Asociada a este muro se halló una zona residencial con casas también de planta cuadrangular. Todos estos vestigios demuestran claramente que Nagada fue un centro tan importante como Hieracómpolis o Abidos en este momento. Pero, por desgracia, no podemos ir más allá. Esta es claramente una asignatura pendiente de la arqueología egipcia. Vamos a concentrarnos ya, pues, en el tercero de estos reinos predinásticos, el reino de Tinis o Abidos, el que queda más al norte. Os recuerdo que Tinis es el nombre de la ciudad, que no ha sido excavada, mientras que Abidos es propiamente el nombre de la necrópolis correspondiente. En esta diapositiva tenéis una vista aérea de la zona arqueológica de Abidos. Me gustaría, en primer lugar, que os fijarais, en la parte inferior izquierda de la fotografía, en esta línea nítida que separa las tierras de cultivo de la franja del desierto. En la misma franja del desierto, a tocar de las tierras de cultivo, en la parte inferior central de la fotografía, podéis ver una serie de construcciones que corresponden a los famosos templos y palacios funerarios de Abidos, entre ellos los templos de Seti I y Ramsés II, de los que hablábamos en el primer vídeo. Como podéis ver, la parte del desierto a tocar de las tierras cultivadas es una franja plana que queda delimitada por el oeste por una cadena de bajas colinas. Esta cadena dibuja, justo en esta zona, como una entrada hacia el oeste, subrayada por la presencia de un wadi. Esta entrada hacia Occidente, Occidente no deja de ser el reino de los muertos para los antiguos egipcios, es sin duda lo que motiva la elección de este lugar como zona de enterramiento. Y en efecto, si os fijáis en la parte central de la fotografía, podréis ver una serie de vestigios arqueológicos en la franja del desierto, justo enfrente del wadi, que corresponden al cementerio de el Kaab, que nos va a ocupar a continuación. En esta fotografía podéis ver con más detalle el emplazamiento del cementerio de el Kaab y el wadi al oeste. Debo deciros que el Kaab significa en árabe la madre de los fragmentos de cerámica, es decir, un lugar en que se acumulan muchos fragmentos de cerámica. Esto es debido al hecho de que en el Kaab están enterrados los líderes y reyes predinásticos de Abidos, pero también los reyes de la primera dinastía. Una de las tumbas de la primera dinastía fue considerada a partir del Reino Medio como la tumba del dios Osiris. A partir de este momento empezó a celebrarse anualmente una gran procesión que llevaba desde el templo de Osiris, que se sitúa en el límite de las tierras de cultivo, hasta su tumba en el Kaab. Los recipientes cerámicos en los que los fieles llevaban sus ofrendas, acumulados a lo largo de siglos, son los que motivan el nombre del lugar. He aquí el plano del sector más antiguo del cementerio de el Kaab, datado entre Nagada I y muy comienzos de la primera dinastía. El sector más reciente del cementerio vendría a continuación de este plano por el suroeste, y correspondería al resto de las tumbas de la primera dinastía y a las tumbas de los últimos dos reyes de la segunda dinastía. Después del último rey de la segunda dinastía, Hasehemui, el cementerio de Abidos fue definitivamente abandonado. Las tumbas de planta circular que tenéis en el centro de este sector, unas más pequeñas, otras más grandes, son las más antiguas y corresponden a Nagada I y Nagada II. Las tumbas cuadrangulares, en cambio, que veis distribuidas un poco por todo el sector, son más recientes,
y corresponden a la transición entre Nagada II y Nagada III, a la propia Nagada III y a muy comienzos de la primera dinastía. En efecto, si observáis la parte sur del plano, podréis ver una tumba de doble cámara, B17-B18, que es la tumba del rey Narmer, primero de la primera dinastía. E inmediatamente al sur y al sureste de la tumba de Narmer podéis ver un complejo de diversas cámaras, que es el complejo funerario del rey Aja, segundo de la primera dinastía. En este complejo se distinguen unas cámaras de mayores dimensiones, que son propiamente la tumba del rey, y unas cámaras de dimensiones menores, que son en realidad tumbas subsidiarias en las cuales fueron enterradas personas sacrificadas en el momento de la muerte del rey para que le acompañaran como séquito en el más allá. Esta práctica viene de lejos y ya la vimos documentada en el cementerio HK6 de Hieracómpolis. En el caso de Abidos, las tumbas subsidiarias caracterizan los complejos funerarios de los reyes de la primera dinastía desde Aja, pero en cambio no se documentan para las tumbas predinásticas. Los arqueólogos han dividido este sector más antiguo del cementerio de el Kaab en dos subsectores. El más antiguo queda al norte, en este plano aparece dentro de una línea punteada, y es el que recibe el nombre de cementerio U. El más reciente queda al sur, en este plano está fuera de la línea punteada y recibe el nombre de cementerio B. A nosotros nos va a interesar a continuación el cementerio U, que es el que corresponde a la élite de la Abidos predinástica. En esta diapositiva tenemos un detalle del plano anterior. En él se pueden observar tres tipos distintos de tumbas. Tumbas de planta circular de tamaño menor, como la 131, tumbas de planta circular y de mayor tamaño, como la 132, 133 y 134, y tumbas de planta cuadrangular de forma más regular, porque están construidas de adobe, como la que tenéis en la parte superior de la diapositiva con la letra O. Las tumbas circulares más pequeñas datan de Nagada I y principios de Nagada II. Las tumbas circulares más grandes datan de pleno Nagada II, sobre todo de Nagada II CD, y las tumbas cuadrangulares datan ya de Nagada III. Es importante que tengáis presente que todo esto que veis aquí son subestructuras, porque las superestructuras prácticamente no se han documentado. Los arqueólogos piensan que se trataría de túmulos de arena, de piedras, de cascotes, porque lo que sí que se han documentado son los plafones que cubrirían estas subestructuras y por encima de los cuales se habrían construido estos túmulos. Vamos a concentrarnos ahora en las tumbas circulares de mayor tamaño, aquellas que datan de Nagada II CD. En ellas se han podido documentar de entrada grandes sarcófagos de cerámica o de madera, como podéis ver en las fotografías de la derecha. En los ajuares de las tumbas fueron recuperados numerosos objetos que demuestran el alto estatus de las personas enterradas aquí y que en algunos casos son esenciales para comprender el origen de la monarquía faraónica y sobre todo de su simbolismo. En la fotografía central superior podéis ver, por ejemplo, la cabeza de un cetro Geka de marfil. El cetro Geka es el cayado faraónico, aquel que, por ejemplo, Tutankamón lleva en sus manos en sus famosos sarcófagos. El dibujo inferior reproduce un mango de cuchillo ritual decorado. Los mangos de cuchillo, igual que las paletas y las cabezas de maza votivas, sirvieron de soporte a la iconografía de la realeza egipcia naciente desde este momento hasta finales del predinástico. Este mango de cuchillo es uno de los más antiguos documentados y en su superficie se halla grabada una escena de caza. Sobre el simbolismo de la caza habremos de volver más adelante. En la fotografía de la izquierda podéis ver una jarra de cerámica de asas onduladas. Y en el centro podéis ver pintado un signo que ya puede ser considerado como un signo jeroglífico. Se trataría, en términos absolutos, de uno de los primeros signos jeroglíficos documentados en toda la historia de Egipto. Su forma posterior está reproducida por debajo de la fotografía y corresponde al signo Gerej, que significa noche. Representa un cielo del que cuelga un astro. Sobre la identificación de este signo como signo jeroglífico volveremos a continuación. Arriba a la derecha tenemos la iconografía de un sello cilíndrico. Se trata del dibujo de la impronta que el sello deja al hacerse rodar sobre la arcilla húmeda. En el centro de la imagen podemos reconocer perfectamente la cabeza de la diosa Bat, en este caso con estrellas en el extremo de las orejas, de los cuernos y también en la frente. Esta imagen indica claramente el carácter astral de la diosa.
El mismo motivo aparece esculpido en una paleta votiva de tiempos algo posteriores, de principios de Nagada III, que tenéis reproducida en la fotografía inferior, y que demuestra que se trata de un símbolo bien establecido. A la diosa Bat ya la conocemos, la vimos en Hieracómpolis, y este trasvase de símbolos de Hieracómpolis a Abidos puede deberse a cambios históricos a los cuales nos referiremos más adelante. El motivo iconográfico más recurrente del sello es el de las montañas y el del chacal recostado. En tiempos históricos, el dios chacal más famoso del panteón egipcio, Anubis, es conocido por el epíteto de aquel que está sobre su montaña. En efecto, la asociación entre los dioses chacales y las montañas es muy estrecha en la religión egipcia, porque los egipcios pensaban que los dioses chacales presidían las necrópolis y acompañaban a los difuntos por los caminos montañosos que llevan al occidente, es decir, al reino de los muertos. En este caso, este dios chacal no es Anubis, sino que es el dios local de Abidos, Gentiamentiu, cuyo nombre quiere decir muy significativamente aquel que está al frente de los occidentales, es decir, aquel que acompaña a los muertos. No es casualidad que estos símbolos aparezcan precisamente en este cementerio, que se caracteriza por la presencia de las montañas y de un marcado camino hacia el occidente, como hemos tenido ocasión de comprobar.